más rápido de lo habitual para poder avanzar con la materia que se tiene pensado en este curso y para que también después podamos ver lo que es trigonometría esférica. Dentro de este apartado tenemos las coordenadas rectangulares. Es algo que ustedes ya se manejan con las coordenadas rectangulares. Todo nuestro ambiente está basado en la ubicación espacial, ya sea en 3D, pero referido a un origen de referencia o un marco de referencia cuando hablamos en términos de geodesia. Y lo que tenemos acá, obviamente tenemos las coordenadas UTM, que es lo que más utilizamos, como así también las coordenadas de cuadrícula para algún trabajo que sea local. Pero en la imagen de la derecha, ustedes pueden ver que hay ejes, ¿cierto? Estos ejes, em, espérenme que, ahí, esto que está acá, generalmente lo trabaja la gente que trabaja en la arquitectura o en todo lo que tiene que ver con edificación. Entonces ellos hablan de ejes y uno a través de estos ejes con las distancias que aparecen también acá, se van haciendo los moldajes o la instalación de alguna pieza. Obviamente, hay problemas cuando se hacen este tipo de cosas, porque generalmente los viejos en construcción, la gente que contrata o son aprendices o son prácticos, como le llaman ellos, entonces obviamente van tirando puras líneas y no hay un control mayor con respecto a la disposición de los elementos. Entonces, cuando no se lleva ese control, quedan, por ejemplo, se nota la diferencia en las ubicaciones que hay de tubería, de lo que son los paneles de separación de piezas, eh, sobra material o falta material, ese tipo de cosas. Entonces, ha costado un poco trabajar en términos de la construcción, el hecho de que se familiaricen con el uso de las estaciones totales que permiten trabajar en coordenadas y eso hace más fácil el trabajo con respecto a la disposición de los elementos, pero hay que estar ahí haciendo hincapié en su uso, ¿ya? Eh, Algunas empresas constructoras sí lo hacen, pero la gran mayoría sigue usando las líneas. Por eso tenemos que evitar esto de trabajar con ejes. Por lo general nosotros trabajamos con esto de lo que es cuadrícula. Dicho esto, en las coordenadas rectangulares aparecen algunos conceptos como son los lugares geométricos, ¿ya? Los lugares geométricos son todos esos elementos que nos permiten a nosotros eh, determinar ciertas coordenadas, pero basándonos en alguna propiedad. Esta propiedad, por ejemplo, en el trazo de la circunferencia, ya, aquí, esto es lo más sencillo, vemos que el lugar geométrico de esto, o la propiedad que debe cumplir, es que todos los puntos que generan esta circunferencia están a una cierta distancia desde un eje, que en este sería el punto de acá. Lo mismo sería en una recta o una pendiente, por ejemplo, que todos los puntos que estén dentro de esta línea tienen que tener tal pendiente. Esa es una propiedad. Entonces, todos los elementos que ustedes ven acá, por ejemplo, acá la parábola, la elipse, aquí la bisectriz y aquí el baricentro, cumplen una propiedad geométrica. Entonces, al tener esta propiedad, nosotros ya podemos hablar de lugares geométricos. Y esto es súper importante porque esto nos permite a nosotros de pasar de algo matemático, como es la geometría analítica en este caso, a pasar a la topografía y desde ahí también pasar a lo que es geodesia, ¿ya? Entonces, para que recuerden, siempre un lugar geométrico debe cumplir una propiedad, ¿ya? En el caso de la circunferencia, que es lo que di de ejemplo,
esa propiedad tiene que ser que los puntos deben estar equidistantes, en este caso con el mismo radio, desde este punto de origen. La consulta que uno haría sería, bueno, en este tema yo lo tengo que llevar a terreno. ¿Cómo genero esta circunferencia? Bueno, por lo general uno monta una estaca en el centro donde quiero generar este círculo y de esa estaca con una cinta de medir genero el radio que necesito utilizar y voy marcando el borde de esto. Lo mismo debería pasar con una elipse. Si tuviese que hacer una elipse en construcción, yo tendría que usar casi la misma dinámica que uso para la circunferencia para trazar esta figura. En este caso, utilizando los focos y determinando los semieje mayor y semieje menor. Con eso, yo puedo hacer esta figura que esta distancia se tiene que mantener constante para poder hacer esta figura que llamamos elipse. ¿Ok? Bueno, aquí va a pasar algo bastante más rápido, tiene que ver con la noción básica de lo que es un segmento, cuando es positivo, cuando es negativo. Esto tiene que ver netamente con lo que es distancia, ¿ya? Cómo nosotros nos ubicamos en el plano. La primera base que tenemos nosotros matemática cuando comenzamos en esto es cómo generamos las distancias. Entonces partimos viendo nosotros los números, lo más básico, que son los números naturales. O sea, son todos positivos. Pero lo que estamos viendo en esos números naturales, estamos viendo una distancia de un elemento cero hasta un elemento 5 hasta el elemento 6 que vendrían siendo como espacios, como yo me ubico en esta línea. Después, una vez que nosotros entendemos cómo trabajar con los números naturales, pasamos a ver los números enteros, algo súper básico. Y los números enteros ya toma todo lo que es el lado positivo y todos los números que están en el lado negativo. Pero si nosotros lo vemos en el trazado, al final estamos hablando de posición. Siempre estamos hablando de posición, donde nos encontramos en esta línea. Obviamente desde el cero para la izquierda son negativos, desde el cero para la derecha son positivos. Pero yo después cuando quiero hacer la recta entre un entero y un negativo, disculpen, y un positivo, lo que estoy haciendo es calculando la distancia que hay entre ellos. ¿Ya? Por eso es que este está puesto acá como una noción básica. Pero estas nociones básicas vamos creciendo nosotros a medida que avanzamos con el conocimiento. Entonces, partimos de un D, que es en este caso solamente un eje, y después avanzamos a 2D, que es el uso del eje X y el uso del eje Y. Ya teniendo el tema planimétrico, nosotros ya nos podemos ubicar espacialmente, y eso pasa con todo. No, en un mapa estamos trabajando en 2D. El querer representar la variación de algo también lo hacemos en formato 2D y la recta con su inclinación también nos da más información. Entonces, acá nosotros obviamente tenemos que nuevamente manejar correctamente lo que nos referimos en un eje a distancia, versus también la otra que tenemos en el lado ahí también como distancia, y además ya empezamos a trabajar los ángulos que se van formando con estas líneas, para luego pasar a un sistema 3D, ¿ya? Todo esto que es básico, uno pasa después a un sistema 3D, que en la práctica es exactamente lo mismo, pero vamos viciando los planos por separado. Entonces, por ejemplo, acá, en una línea súper simple, dentro de esta cuadrícula, nosotros podemos calcular este punto medio. Al hacer esto, ustedes, por ejemplo, en términos topográficos, ¿cómo lo podrían asimilar? ¿O dónde lo podrían ver esta línea recta? ¿En qué proyecto, trabajo podrían ustedes asimilar esto? Algo tan simple como una recta.
Excelente, Jordan. Exacto. Estos elementos que son tan básicos, que son de geometría, uno ya los puede asociar a cosas que son de la vida cotidiana, o sea, no tan cotidiana, pero para nosotros que sí es cotidiano, que son los ejes, hacer lo que tú decías, un eje de un túnel, puede ser el eje también de una carretera, la línea de un edificio, porque el objeto como 3D, obviamente ya uno va poniendo los materiales, pero por lo general siempre trabajamos con estas figuras geométricas. Entonces por eso es que hay que dominarlas bien. Al principio del curso yo les decía que nosotros tenemos que dominar muy bien la geometría, obviamente las matemáticas, pero además muy bien lo que tiene que ver con la estadística. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso nos permite tener el resguardo que lo que estamos observando, lo que estamos midiendo, que es parte geométrica, está dentro de una precisión, dentro de lo que llamamos nosotros nuestros valores tolerables de proyecto. Entonces, estas cosas tan simples como el punto medio para calcular una recta, que obviamente la podemos usar en un túnel, o calcular la distancia entre dos puntos, ¿cierto? Que también puede ser dentro de un túnel. O también podría para determinar la pendiente de un camino, tomando dos puntos indistintos del eje. Podemos calcular el ángulo que tiene esta pendiente en base a los puntos que tenemos, ¿ya? Pero si se dan cuenta, solo todo estamos dentro de un plano, siempre en el plano, porque es donde mejor nos manejamos. Intersección entre ángulos, ¿ya? Déjame a ver si esto lo puedo mover. Ahí sí. Intersección entre ángulos, o sea, disculpen, entre rectas, entonces podemos determinar en base a este eje X también la inclinación que tiene esta línea, pero también podríamos nosotros determinar la intersección de esas líneas. ¿Cómo se puede determinar esa intersección de esas líneas? ¿Se les ocurre? Por ejemplo, aquí trazamos otra línea aquí y quiero determinar la intersección de esas líneas. La ecuación de la recta, profe. Ya, la ecuación de la recta y cómo. ¿Cómo la ocupamos? em, con la... oh, Va por ahí, Nivaldo. La ecuación de la recta es la que te va a servir, pero tienes que hacer algo. En este caso, si tengo otra recta, yo tendría que igualar esta recta acá o reemplazar algún dato en la otra ecuación para determinar el punto de intersección. Eso es lo que uno hace, ¿ya? Obviamente también tú podrías determinar si esa intersección es perpendicular o podrías usar esta fórmula para determinar el ángulo en cuál van cada una de las líneas. Para nosotros seguimos viendo rectas, pero si a esto le agregamos una visualización 3D, ya no es solamente una recta, pues estamos viendo ya un objeto ubicado en el espacio, teniendo una sección. Y tenemos esto. ¿Para qué nos sirve todo esto? Exactamente para lo que ustedes ven acá, que son parte de lo que son los túneles, que también puede ser parte de lo que es carretera, muy usado en carretera. Entonces las figuras geométricas, los lugares geométricos, nos permiten hacer estos trabajos dentro de nuestro ámbito por ejemplo, una ciudad, en el ámbito del trabajo en minería, lo que a ustedes se les ocurra. Pero todo es líneas, ángulos, una figura.
en este caso cuadriculada, para poder mantener las precisiones de la cuadrícula. Esto se hace o se usaba bastante para bajar las coordenadas a los piques y mantener el azimut del sistema. Acá también tengo otro para mantener la circunferencia en este caso también es un pique. Y como pueden ver acá, las secciones cumplen una función. Entonces yo podría tirar una línea por acá, por ejemplo, aquí yo manejar esto como un rectángulo, pero acá también podría usar un radio o el semicírculo y generar todo este arco. Eso tiene que ver con un lugar geométrico, ¿ya? Cumple una propiedad. Por lo general, en los trabajos de metro, por ejemplo, de túneles que generalmente se hacen, las secciones indican desde aquí, desde el eje, por lo general debe partir tanto en altura y desde acá el radio se comporta de esta manera y indican el radio que debe tener. Cuando usamos esta otra sección, cuando el terreno no es muy bueno, por lo general esta sección se utiliza acá en los túneles de metro, uno genera también un eje, genera también una altura y de esta altura y del centro de este eje va generando arcos totalmente distintos. Pueden tener más de un radio para poder tener esta sección. No es uniforme como si fuese en algo más circular, como en el caso de este de la derecha, ¿ya? Que sería como el concepto de una tuneladora. No sé si han visto las TBM. Las TBM generan un túnel circular porque eso tiene que ver mucho con la sección y en este caso la máquina. Entonces es un radio que siempre es fijo. Entonces ahí otra vez el lugar geométrico sería la distancia que hay desde el centro para acá y genera esta figura. A lo que voy es que todos nos manejamos en lo que es rectángulos. O sea, disculpen, en coordenadas rectangulares. Esa es la ubicación, ya sea planimétrica, altimétrica, todo es coordenadas rectangulares. Y eso nos permite hacer varias cosas. Bueno, esto que son cosas simples, acá en las imágenes se ven llevado ya como al terreno, por decirlo de alguna manera. Donde ustedes tienen la sección en un túnel, se fijan, aquí también se ve la sección, donde está la estación, haciendo la medición, lo más probable de aquí de una poligonal. Aquí hay un punto que está acá arriba, porque algunos túneles mineros no se pueden dejar puntos a los lados, sino que se tiene que dejar en el techo. Lo mismo que pasa acá, ahí se está instalando la persona con el plomo acá arriba, porque el clavo está arriba, un clavo de coordenada. Entonces, acá todo lo que hacemos es medir coordenadas, 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 para poder ubicarnos en el espacio, ¿ya? Entonces, ya que manejamos este tipo de secciones en términos de las coordenadas, pasamos a los otros elementos geométricos. Voy a dejar de compartir acá y vamos a pasar a los otros elementos geométricos, que sería este, ujú, la 7. Ahí está. ¿Lo ven ahí? Las cónicas, ¿ya? Sí, Las cónicas, al igual que lo que pasé en las otras láminas, que es algo bastante sencillo en términos de lo que uno ve, ¿ya? Voy a volver acá al inicio que está ahí. Tienen que ver con, y por eso se llaman cónicas, porque son planos que se van cortando en un cono, ¿ya? Y al cortarse, dependiendo del ángulo que tiene, van generando estas figuras como la circunferencia, la elipse, la parábola y la hipérbola, ¿ya? Pero todas ellas se rigen por la ecuación general, que es la que aparece acá, ¿ya?
esta ecuación general que es de una cónica. Y para ello debe cumplir ciertas propiedades para nosotros decir, ya, esta es una circunferencia, esta es una elipse. Entonces, esas propiedades las dan dónde está ubicado el foco, dónde está ubicada la directriz, que es una recta, y si tiene o no tiene excentricidad. ¿Ya? Esos son los elementos que nos van a permitir a nosotros decir, ya, esta es una elipse o esta es una parábola. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos es una circunferencia. Ya sabemos que es el lugar geométrico donde todos los puntos son equidistantes, ¿cierto? Que lo mencionamos en la lámina anterior. Ok, yo sé que son equidistantes. Si no tuviera yo un desplazamiento en mi eje, X e Y, H y K debiesen ser cero, ¿ya? Estaría mi circunferencia acá, en el origen. Pero si yo la tengo desplazada desde mi origen, obviamente tengo que añadirle estos deltas que se generan acá, el H y el K. La ecuación que ustedes ven aquí es la ecuación general de la canónica y uno lo que tiene que hacer es llegar a esto, porque esto es una circunferencia, o como lo ven a veces más básico, x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. Ustedes saben que sí o sí, esa es una circunferencia que en este caso le llamamos unitaria, pensando que el r es 1, unitaria. Pero ese puede ser cualquiera, ese radio. Yo le puedo cambiar el tamaño a eso. Entonces lo que hace este sistema, y no sé, me imagino que lo revisaron también en cálculo esta materia, ustedes tienen que formar la ecuación que está acá. Entonces, ¿cómo formo esta ecuación? Obviamente separo lo que son x y separo lo que son y a un lado para poder conformar algo del estilo de la ecuación canónica de la circunferencia. En este caso, acá junté todas las x, después junté todas las y, sigue el 9 acá, y aquí trato de generar un cuadrado de binomio, ¿ya? Para que quede en este formato, que sería el que está aquí. Y lo mismo pasaría con el i, para que quede en ese formato. Luego, obviamente por igualdad yo puedo sumarle eh, al sistema el valor de 9, ¿ya? Aquí, para que si yo sumo este aquí y este aquí se podrían eliminar, todo eso lo puedo trabajar. Y al final me queda en un formato parecido a lo que tengo arriba. Por lo tanto, ya sé que mi desplazamiento en X van a ser de 2, el desplazamiento en Y va a ser de 3 y el radio de esta circunferencia va a ser de 2. Eso tiene que ver con la geometría analítica, ¿ya? Lo mismo pasaría con la elipse. La elipse, este es el formato, nuevamente aparece el H y el K que tiene que ver con los desplazamientos que tienen desde el origen, donde está en la intersección de las rectas, en este caso del eje de Y y el eje X. Pero se agregan estos valores A y B, que son los semieje mayor y el semieje menor, ¿ya? Pero aparece otro elemento. Ese otro elemento se llama foco, el F1 y el F2. Esos son los focos. Entonces, para generar esta figura, la propiedad que la define como lugar geométrico dice que todos los puntos del plano, tales que la suma de las distancias a otros dos puntos fijos, en este caso los focos F1, F2, son constantes. ¿Qué quiere? Que la suma, si yo tomo este punto acá, ¿cierto? Ese de ahí, tengo esta distancia más esta otra distancia, me da, por ejemplo, 10. Muevo esta línea, la muevo aquí, la distancia que se genere de aquí hacia acá tiene que ser 10.
Si esta línea o el punto que estoy tomando está acá, esta distancia más esta de aquí me tiene que seguir dando 10. Por eso es que es constante. Entonces, por ejemplo, si yo tuviese que hacer esto en terreno, me dijeran, ¿sabéis qué? Tenéis que hacerte una elipse, ¿ya? Porque vamos a hacer una fuente, pero no quiero que sea circular la fuente, tiene que ser más o menos como una elipse, ovalada. Entonces ustedes, para generar esta elipse, instalan dos estacas, ahí en F1 y F2. Entonces toman acá F1, le ponen un cordelito y lo amarran con este otro punto de acá y le dan la holgura, obviamente, de lo que ustedes quieren generar como el ancho, en este caso, de esta elipse, y van moviendo con una vara, van moviendo este hilito, generando las distancias, las distintas distancias a través de esto hasta que se haga la figura. Obviamente esto lo van después con en este caso, un tarrito con talco o con tiza, con lo que utilicen ustedes para marcar, van generando esta figura, ¿ya? Pero la gracia de esta figura es esto, que la distancia entre estos puntos tiene que ser constante. Esa es la propiedad. Elipse es el lugar geométrico de todos los puntos del plano tales que la suma de las distancias a otros dos puntos fijos, llamados focos, son constantes. ¿Ya? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profesor. Vale, el que tenga alguna duda, que me lo diga. Entonces, aparece un concepto en la elipse que después en geodesia satelital se transforma. Trabajándolo aquí matemáticamente, que en términos geométricos, hablamos de excentricidad, ¿ya? Y esta excentricidad quiere decir que cuánto se aplana, en este caso, por ejemplo, un círculo perfecto. Pensemos que era un círculo perfecto y le pusimos fuerza a esto y se empezó a aplanar, ¿ya? Entonces, las relaciones que tiene que ver, por eso que aquí habla de la excentricidad que va de entre 0 y 1, tiene que ver que si el valor toma 0 de la excentricidad, ¿ya? Estamos hablando de que es un círculo. No tengo excentricidad, por lo tanto, es un valor que es muy cercano a un círculo, ¿cierto? Mm, no tengo, en este caso, el achatamiento. Pero si este valor obviamente va sobre 0, pero es menor que 1, estoy hablando de excentricidad, ¿ya? Si E es igual a 1, estoy hablando que tengo una parábola. Si E fuese mayor que 1, estaría hablando de una hipérbola, ¿ya? Pero no es el caso de esto. En este caso estamos viendo la figura cerrada. Si lo vemos como si fuese una elipse, entonces pensémoslo ahora en términos geodésicos. Esto generalmente nosotros tratamos de modelar la Tierra, ¿ya? Y en esta modelación tratamos de buscar la figura que más se acerque a la realidad que tiene la Tierra. Entonces, en algún momento nosotros pensábamos que la Tierra era perfectamente circular, era una esfera, pero a medida que fue pasando el tiempo nos fuimos dando que no es tan así y que lo que más se acercaba a lo que era la figura de la Tierra, en este caso era una elipsoide, ¿ya? Que es una elipse, pero de revolución, ¿ya? Así se le llama. Entonces piensen ustedes que tengo la elipse, como en este caso la tengo aquí, y lo que se generaba era, a través de este eje, una rotación. Hacía rotar la elipse. Entonces ahí generaba más o menos el concepto de algo 3D, que en este caso vendría siendo la Tierra. Entonces, piensen ustedes que el radio ecuatorial, que en este caso sería el semieje mayor,
versus el semieje, en este caso menor, tengo menor, mayor, tengo un radio de 6.378 kilómetros, 6.378 kilómetros si no mal recuerdo. Ese es el radio, ¿ya? Y tengo el radio polar, que en este caso sería el semieje menor, sería de algo de 6.350 y algo, si no mal recuerdo. Entonces, si ustedes sacaran la excentricidad de eso, que en este caso para nosotros, para una elipse, sería, déjenme, a ver aquí, usar el lapicito, aquí, ¿ya? Si lo ocupo como si fuese un elipsoide, la excentricidad quería dada en este caso por a cuadrado menos b cuadrado partido por a cuadrado. Entonces, si digo que a, que sería el semieje mayor, es 6.378 y b, que sería el semieje menor, me está dando que el eje polar 6.356 le voy a colocar, esto todo en kilómetros, me estaría dando, reemplazando acá, me estaría dando que la excentricidad debe andar por el orden de los 0,082, ¿ya? Y nosotros estamos diciendo que el aplanamiento, o podríamos considerar como elipse, un valor que va desde sobre 0 y menor que 1. Este valor que está acá, 0,082, que es, basándome en estos radios, está más cercano al 0 que al 1, ¿cierto? ¿Cierto? Está más cercano al 0 que al 1. Y está más cercano al cero. Ya. Si está más cercano al 0, entonces, ¿qué se parece? Círculo. A una esfera, ¿cierto? Al círculo, en este caso, si lo vemos planimétricamente, pero está más cercano a un círculo. Tiene un parecido cercano a una esfera, pero tiene, como tiene esa excentricidad, es más parecido a una elipse. Por eso es que se utiliza también un tema matemático, el que en este caso es el elipsoide matemático, cuando hablamos de geodesia. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos ya otra vez la elipse. Les mostraba lo anterior, cómo estaba asociado esto, cómo estaba esto asociado a lo que es la geodesia. Entonces, nuevamente, acá en la cuadrícula, yo tengo una ecuación canónica donde tengo que llevar esto a este formato, al que está acá, a este formato que está acá. Entonces, teniendo estos datos, hago lo mismo que hice en la circunferencia. Asocio todas las x para un lado, asocio todas las y para el otro. ¿Ya? Vuelvo a hacer lo mismo, trato de generar estos binomios, cuadrados de binomio. Vuelvo a hacer en ambos lados, los genero. Y luego, si se dan cuenta, voy obteniendo una estructura reparecida hasta que obviamente elimino estos números de acá para poder pasarlo al denominador y que en este lado me quede, en este caso, el 1. Con esta información, con lo que yo tengo acá, ya yo puedo graficar esta elipse, dónde está ubicada. Ya, acá tengo la cantidad de 2, ya, porque este es el semieje. Aquí tengo el otro semieje, son 4, 1, 2, 3, 4.
Ahí está más o menos nomás el dibujito. Entonces, ¿de dónde está desplazado? En uno está en el 1, aquí está desplazado 1, y en el otro tiene que estar -2. El otro acá, pum, ahí está el -2. Por lo tanto, ahí está el eje o el centro de esta elipse. ¿Ya? Obviamente estoy mostrando algo que ya deberían ustedes dominar, así que tiene que ver con toda esta asociación que le estoy diciendo de las coordenadas rectangulares. ¿Dónde usamos esto? Obviamente aquí tenemos tecnología que se usa para chequear lo que es eh, los cálculos. Tenemos las órbitas elípticas que nos permiten a nosotros conocer el movimiento de los satélites, ya sean naturales como también artificiales. Y también podemos crear estructuras como el Coliseo Romano, que tampoco tenía una forma circular, sino que más bien era de elipse. ¿Ya? Entonces, son aplicaciones que tienen todas estas figuras. Lo mismo pasa cuando quiero pasar una hipérbola. La hipérbola, si se dan cuenta, tiene casi la misma ecuación que tiene una elipse, pero tiene un menos. Los mismos datos yo los puedo obtener, ¿ya? De nuestra ecuación. Aquí tengo un ejemplo también con una general. Entonces voy haciendo lo mismo que hice con las anteriores. Voy generando los cuadrados de binomio hasta generar esta fórmula que me permite a mí dibujar en una cuadrícula coordenada la posición de los focos, la posición de los vértices de la asíntota, en este caso que son los que se generan, para después ubicar las posiciones. Ahora, esto es algo geométrico. ¿Qué aplicación tuvo? Aquí tuvo la aplicación acá, para crear el reloj solar, pero en este caso un reloj solar vertical, un telescopio, el formato de trabajo de rebote que tiene adentro este telescopio, el Cassegrain, también funciona en base a una hipérbola, pero uno de los avances también bastante eh, usado hace tiempo atrás y que todavía se ocupa es el sistema Lorentz, ¿ya? Que ocupa, en este caso, algunos radares para poder ubicar la posición de algún barco, por lo general, o también puede ser de sistema aéreo. ¿Y cómo funciona? Bueno, ahí están los que dice master, aquí hay otro master, y genera estas ondas que ustedes ven acá, que serían estas líneas asintóticas que aparece aquí, esto de aquí. Entonces, es posible, con los datos que ustedes ya conocen, ubicar a cualquier elemento que estén dentro de estas líneas. ¿Ya? Esto es como el origen de la ubicación o de la navegación en tiempos modernos que permitió la ubicación de objetos en un determinado lugar, el sistema Lorán. Tenemos la parábola, que es algo que ustedes también pueden ver habitualmente. También las parábolas se ocupan pedazos de la parábola junto con un pedacito de una circunferencia, y eso nos permite tener clotoides, nos permiten tener, disculpen, la longitud o esta catenaria que se forma cuando generan las torres de alta tensión, pueden tener el arco de un puente, eh, es como la figura también geométrica que bastante se usa en términos de la ingeniería. Tiene hartas cosas asociadas a la parábola. Y obviamente también como todas las anteriores, para hacer un lugar geométrico, pues son un lugar geométrico, tienen que cumplir ciertos requisitos. Pues en estos requisitos dice que todos los puntos del plano, tales que equidistan de una recta llamada directriz, que sería la que está acá en rojo, y de un punto fijo F, que sería el que está acá, no perteneciente ni a la parábola, llamado foco.
Entonces, esta es distancia de aquí con respecto a la de acá. Tiene que generar después este arco que va de este punto a este punto. ¿Ya? Entonces, tenemos las ecuaciones de la parábola, que ese es el formato canónico, es esa, disculpen, es ese, obviamente también con los desplazamientos en h y k que tienen que ver en este desplazamiento, pero acá ustedes pueden ver si la parábola va hacia arriba, se abre hacia arriba, o la parábola se abre hacia abajo, o también se puede abrir hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿ya? Todos son posiciones, todo posiciones. ¿Para qué? Obviamente, nuevamente, para trabajarlo en un formato coordenado, para poder ubicar los puntos donde uno está con respecto al eje, el vértice, con la directriz. Nuevamente, el concepto es ubicarse en el espacio. ¿Dónde estamos? Con tal figura, en este caso con la parábola. Ok, la parábola cumple tal propiedad, entonces tengo que verificar que esa propiedad se cumpla en todas partes para generar esta línea, ¿ya? Entonces, ¿dónde usamos esto? Otra vez, términos prácticos, parábolas en el puente, lanzamiento de proyectil, también es parabólico, por eso que podemos calcular dónde va a caer según la velocidad y todo eso, porque genera un arco. Tenemos un radiotelescopio que es parabólico también, y que en este caso genera un paraboloide, pero si lo cortan con una sección van a tener una parábola. Entonces tenemos muchas aplicaciones con casi todas estas figuras geométricas, ¿ya? Que para nosotros nos parecen bastante básicas, pero están dentro de todo lo que hacemos en ingeniería. Siempre están ahí dando algún trabajo. Por ejemplo, los que se dedican a instalar la torre de alta tensión tienen que saber muy bien el concepto de la parábola, en este caso su ecuación, porque yo tengo que determinar la longitud de este cable. Por ejemplo, si lo coloco, lo voy a colocar, déjenme pasar a esta también, aparece aquí. Imagínense que tengo ahí esa torre y aquí tengo la otra torre. Entonces yo tengo ahí, ¿ya? Al conocer la ecuación de la parábola, ustedes saben que ya pueden determinar ciertas cositas. Y esas ciertas cositas podría ser, como por ejemplo, el vértice, que sería el punto más bajo de la parábola. Entonces, cuando ustedes están construyendo este tipo de cosas, de torres, hay un, hay una altura mínima, puta, está muy grueso eso. Hay una altura mínima que deben cumplir para que estén como una cuestión segura, por ejemplo. Si aquí está el terreno, ahí está el terreno, tiene una distancia mínima que debe cumplir esto para que no vaya a generar un arco. Recuerden que aquí pasa mucha corriente, entonces generan campos magnéticos. Y si hay alguien por acá, podría, si anda, por ejemplo, sobre todo con algo metálico, generar un arco. Por eso que se determinan estas, como dijeron, alturas de seguridad. Pero esas alturas de seguridad se determinan también en función de esta parábola que genera el cable. Además de ustedes determinar este punto o vértice, está también el peso de este cable. Y el peso también cuánto baja les va a permitir sacar todos estos datos. ¿Ya? Si se dan cuenta, es algo simple, pero que se usa también en la instalación de torres de alta tensión. Lo mismo pasa con los arcos, en este caso son estos puentes elevados que tienen la tensión acá, pero también podría ser un puente que el arco va por abajo, ¿ya? En vez de ir por acá arriba, el clásico que va por aquí abajo, por aquí abajito. Entonces, nuevamente todos los objetos geométricos nosotros lo podemos llevar a un sistema coordenado. Al llevarlo a un sistema coordenado, nos permite calcular distancia, nos permite calcular intersecciones, nos permite calcular ángulos,
nos permite calcular azimut, y eso es lo que corresponde a lo que son estaciones totales. Yo no sé si alguno ya está manejando estaciones totales. Uno puede usar, por ejemplo, una función, voy a colocarla acá, a ver, ahí, por ejemplo, acá. No sé si han escuchado el concepto de COGO en las estaciones totales o en los GPS también, pero más utilizado lo que son las estaciones totales. Mm, mm. Cubo, profe, cubo, COGO, cubo. Ah, no. COGO, COGO. Ya, muy bien. Ahí, ¿lo ven? Aquí en la pantalla ahí dice COGO, que en inglés es Coordinate Geometric. De ahí viene COGO. ¿Qué quiere decir? Que puedo hacer lo que estábamos conversando, que puedo hacer parábola, puedo hacer circunferencia, puedo determinar la distancia entre los dos puntos, puedo que me calcule la intersección, que me calcule lo que a usted se le ocurra, en base a coordenadas. Siempre tienen que ser coordenadas. Por ejemplo, ahí dice de punto a punto. Tengo que conocer la coordenada acá y coordenada de acá para poder determinar la distancia. Sabemos cómo se calcula la distancia entre dos puntos. Pero además él es capaz de determinar el ángulo de la cuadrícula. En este caso sería nuestro azimut. Acá, de punto a línea, tengo dos líneas, o sea, disculpen, tengo dos puntos que generé una línea y puedo calcular si este punto, a cuánto está del inicio de este punto y qué tan desplazado está de la línea. Netamente es coordenada, ¿ya? De punto a arco, obviamente necesito saber los elementos de este arco. Si yo me ingreso acá, dice punto desplazado, que en este caso es el que tengo que buscar, y aquí me dice cómo quiero identificar este arco, que en este caso sería el punto inicial y el punto final, pero tengo que darle el elemento de radio, porque es un arco, ¿ya? Por lo tanto, lo que va a hacer el sistema por atrás, chiquillo, es utilizar la fórmula de lo que es un círculo, o la circunferencia que mostré ahí con la ecuación canónica. Intersectar, ahí dice intersección, disculpen, dirección y distancia. Dirección y distancia. ¿Desde qué punto? Tomo los puntos, desde el 4, por ejemplo, coloqué ahí al 5. Y él me va a dar, en este caso, los datos de X e Y, visor 3D, voy a poner un visor 3D, ahí me muestran los datos de los puntos, que me indica la dirección, la distancia, intersecciones de línea, distancia a distancia. Fíjense, el de distancia a distancia, ¿utiliza qué cosa? Radio. Voy acá, primer punto, segundo punto, ¿ya? Y podría decirle calcular. Por ejemplo, calcular. No es posible convertir las coordenadas del punto seleccionado. Compruebe qué cosa. Pero ¿qué estoy buscando acá? Miren, distancia y distancia. Los puntos de intersección se calcularán con los dos puntos seleccionados usando las distancias definidas. Ok, yo definí dos puntos. Dos puntos, el 5 y el 4. ¿Qué distancia le voy a colocar a este? No sé, 3 metros. Y a este le voy a colocar, no sé cómo están ubicados obviamente los puntos, pero voy a hacer un invento, 20 metros. Y le pongo calcular. Ya, no me dio. ¿Por qué no me dio? Ahí está el 4, ahí está el 4 y ahí está el 5. Obviamente no me iba a dar. ¿Ya? Aquí tengo que hacer que eso choque.
A ver, entonces pongámosle 10. Calcular. Obviamente no me dio de nuevo. Visor 3D. Ah, miren, está afuera, entonces no está intersectando. Disculpen, le dije, ¿cuánto había dicho? ¿3 y 10? 3, Él le dijo primero. El ya, otro a era ver, 10 pero con 10 no daba. tampoco. ¿Por qué no dio? A ver. Ah, ahí me pasé. Bueno, la idea es que lo que hace el sistema COGO es usar todas las coordenadas que ustedes tengan, todos los elementos que ustedes tengan, ¿ven? Intersección con 4 puntos. Dos observaciones con estación total para generar ese punto. Cálculo de un arco, calcular el centro, calcular desplazamiento, calcular puntos de línea de referencia. Segmentar un arco, segmentar una línea. División de área. Quiero calcular una división de área, calcular algo típico que generalmente se hace en los loteos. Me dicen, tengo las coordenadas de mi loteo, en este caso genero un área. Me dice que esta área la tengo que dividir en dos, pero en una tiene que tener el 70% y en el otro el 30% del área total. Entonces, bueno, puedo trabajar con porcentaje para definir las áreas. En este caso puedo usar paralelas con respecto a un eje. Puede ser cualquiera, pero con respecto para que me dé el porcentaje que estoy buscando. Pero todo está asociado a lo que son coordenadas. Todo es coordenadas. ¿Ya? Calcular ángulos con 3 puntos. Calcular curva horizontal. 3 puntos. Si ocupo puntos idénticos. Bueno, ahí está. 4, 5, 2. 4 5 este era el 2. Ahí están. Ahí están los datos del arco y generó parte de la circunferencia. ¿Ya? Esto mismo también está en Civil o en AutoCAD. Con 3 puntos pueden generarla, con 2 puntos y un radio. Pueden generar también una circunferencia. Entonces, para resumir, todo lo que tiene que ver con cuadrícula, en este caso con coordenadas rectangulares, todo esto después lo llevemos a lo que tiene que ver la geometría eh, analítica, que se llama en términos matemáticos, pero en términos topográficos a nosotros nos permiten ubicar y a generar los elementos que el diseño arquitectónico o el diseño de ingeniería nos está pidiendo. ¿Ya? Somos los encargados de llevar esa ubicación donde corresponde, donde se diseñó. Esa es nuestra función principal. ¿Ya? Y efectivamente verificar que todo lo que estemos midiendo esté correcto. Vamos a la otra. Ah, no, estamos aquí. Cálculo de, en este caso, de coordenadas. Topografía uno, no sé si ustedes hicieron cálculos de área en base a coordenadas. ¿Alguno lo recuerda si es que lo vio o si no lo vio, tienen alguna forma de calcularlo por coordenada? Con los deltas, profe. ¿Ya? O sea, ¿Cómo lo trabajaban los deltas, Aníbaldo? o sea, por ejemplo, se restan los deltas norte, después los deltas este y, por ejemplo, suponiendo que era un rectángulo y se sacaba la distancia que dejaba los deltas, se sacaba el área perdón, con fórmula de área, Ya, que era un lado por el otro. Por ya, ejemplo, si era un rectángulo, obviamente si tenía más lados, se iba como que teníamos que subdividir, o por lo menos lo que yo hice, subdividir un área ya. para ir sacando la área fraccionada y después sumarla, si fuera un terreno o un sitio más grande. Ok.
Ya, pero por con los ejemplo, deltas. Eso, en las coordenadas, con las coordenadas se sacan los deltas. ok, ya pensemos en la figura que tengo aquí a la izquierda, ¿ya? En esta figura que tengo a la izquierda, el origen es 0, 0, por lo tanto el A es 0, 0, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, de A a B, obviamente, yo puedo calcular la coordenada de B. ¿Cuál sería la coordenada de B? Se fijan que ahí tiene un ángulo y tiene la distancia. ¿Sí? Ya, en este caso, X sería 71 si no me equivoco, y 71. Y 70, claro, 71. Ah, y el delta, em, delta sí, ¿Mm? I se tendría que sacar con el ángulo. El delta Y, en este caso 71 porque tiene 45, 71 para acá y 71 para acá. Ah, claro, claro. Ya, y el punto C, ¿cuánto sería el punto C? ¿Qué tendría que hacer? Ahí tomar como base el B. Exacto, pero y tengo Sí, aquí el ángulo de 50, ¿cierto? sí, Ya, entonces, y tengo el largo de 120. sí, eso es como es la distancia de la línea entre B y C. Mm. No es como la distancia horizontal, pues la distancia directa. Entonces tendría que sacarse con... Si yo saco el seno de 50 por 120 me da 91 o 92 como aparece ahí, ¿cierto? Entonces yo tendría que decir que 71 más 92. 91,92. Sí, 71, ¿cuánto? 92 o 93 aproximado. 163 sería el C. El de arriba. Entonces el otro sería el 71, disculpa, 50 coseno por 120. Son 77. 77 más 71. ¿Ese cuál, profe? 148. Ah, El D. El D. El D debiese ser menos 25 25 y y en distancia menos sería 71. 71 más 92 más 100. 263, ¿cierto? sí, Ya, 263. Ok. Entonces ya tengo con las coordenadas de todos los puntos. Partiendo como A, le dije 0 0 porque no sé cuál tenía, pero entonces le dije 0 0. Con estos datos que tengo acá de coordenadas, ¿cómo se calcula el área? ¿Cómo calculamos el área? Yo entiendo que deberían haber visto esto en topografía. Quiero que me lo digan cómo. ¿No? ¿No le habló el profe de el método de Gauss o algo así?
Eh, sí, profe, por lo menos yo estoy tratando de recordar. Eh, Bueno, pero de que lo vimos, sí. Sí, me ya, acuerdo. pues, sí, porque siempre lo pasa, pero le pone como el método de Gauss. Bueno, algunas reglas con el método. El método, bueno, ese método también lo usa Civil para calcular el área cuando son elementos así eh, cuadriculados, por decirlo de alguna manera, donde puedes usar figuras triangulares, romboides o rectangulares, que son planas en la práctica. Entonces, si yo parto aquí, 1, 2, 3, 4 y cierro acá. El formato de trabajo es siempre ir así, así, en ese sentido, pero además siempre partiendo del punto que esté más a la izquierda, ¿ya? Pero además es cerrable. ¿Qué quiere decir? Es x1 y 1. Así partí. En este caso sería el APO. ¿Ya? Esa es mi coordenada 1, entonces le voy a decir x a y a. XB y B. ¿Ya? El C, XC y C. Punto D, XD y D. Voy aquí. Hasta ahora, si ustedes ven, estoy haciendo este movimiento, pero estoy aquí todavía. No he cerrado la figura. Por lo tanto, tengo que llegar hasta acá, hasta la. Entonces tengo que cerrar esta figura. ¿Cómo la cierro? Nuevamente repitiendo la coordenada de A. ¿Ya? Después se multiplica y se suma cruzado, ¿cierto? Exactamente. Mm, Después, multiplicación cruzada. Así. Ahí. Ahí. Y el otro para abajo. Ahí. ¿Ya? Pero esa es una regla mnemotécnica que enseña el profe. La gracia es que ustedes sepan de dónde viene, cómo se calculó. Y esto se calculó, o esta regla, que es una reducción en realidad de un cálculo, y lo vamos a hacer con esta de acá, ya con la figura que está a la derecha. Déjeme ver si lo puedo reducir aquí. Este va acá, el 1 lo pondría aquí, el 2 estaba aquí, el 5 está ahí, el 4 está ahí y el 3 está ahí. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven la figura, si ustedes ven la figura, acá tengo una figura que la puedo conocer. No sé si la ven. Todo lo que tengo yo achurado. ¿Ya? ¿La ven? Lo mismo acá. Ahí. Es un trapecio. Trapecio. Muy bien.
Son trapecios, estoy viendo trapecios. Trapecio. ¿Ok? Y lo mismo pasaría con este de acá, po, ¿cierto? Con este grande de aquí. No lo quiero achurar para que no se pierda. Entonces, si ustedes ven que aquí yo tengo estos que son coordenadas X, Y, aquí yo tengo un punto. Aquí tengo otro punto. Aquí tengo otro punto y aquí tengo otro punto. ¿Cierto? Entonces esto es 1', y le voy a poner 5' solamente para ubicarlo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el área del trapecio? Eh, Uno, la cinco. base mayor más la base menor sobre 2 por la altura. Ya, dices base 1 más base 2, así, dividido 2, y todo esto por altura, así. Sí, ¿Mm? ¿Están todos de acuerdo? ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Estamos bien? Entonces, esta es la base y esta es la segunda base. Entonces yo podría decir, ¿cuánto es la base en términos de X? Porque aquí es X e Y. ¿Cuál es el largo de esta base? sería 5 más 1 sobre 2 por la altura, ¿Por qué 5,1, Pablo? porque si lo vemos en términos de la coordenada X, Ah, pero sería estos el... son, este es el punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5. Ah, ya, No perdón. son distancias, ¿ya? La distancia de aquí es x5. No sé cuánto es la distancia de x5. X5, del punto 5. ¿Cierto? Aquí. Más la distancia de x1. X1 partido por 2. ¿Cuánto es h? H es esto, ¿cierto? Ese vendría siendo h. Pero h, en este caso h, h vendría siendo ¿qué cosa? La distancia I1', ¿cierto? Porque es el que está más arriba, menos I5'. Eso es lo que tengo acá arriba, ¿cierto? Entonces, obviamente ustedes tienen que hacer la multiplicación acá, cruzada para acá, para allá, después este con acá y este con acá, ¿ya? Entonces, obviamente voy a tener un medio para afuera, más todo lo que queda adentro, que sería, en este caso, x5 por I1', más que x1, disculpen, x5, aquí es menos, disculpen, dejen poner aquí el menos, menos,
Ahí está. X5 menos Y5' más X1 Y1' y después el último X1 por Y5'. ¿Ya? Entonces, esto va a pasar con esto de acá y esto va a pasar también con este de acá, con este grande de acá. ¿Ya? Por lo tanto, va a ser la suma, la sumatoria de los trapecios que vamos a ver aquí. 1, 2, 3. ¿Ya? Tengo entonces, si yo hago eso, tengo toda esta área, ¿cierto? ¿Me están siguiendo? Tendría toda esta área. Sumando los otros dos chiquititos, tendría toda esta área. Pero yo no necesito esa área, pues yo necesito el área que está acá, la que está dentro del pentágono. Eso es lo que necesito. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, yo tendría que restar este trapecio y este otro trapecio. Entonces, tendría que restar la sumatoria de los trapecios que están acá para que me dé esta área que es la que estoy buscando. Por lo tanto, siempre me quedaba, o la fórmula que le debe haber enseñado al profe, era A, el área en la sumatoria de los trapecios, que sería todo esto que está acá, menos la sumatoria de los otros trapecios que están acá. Si ustedes van simplificando, haciendo este cálculo que hicimos acá, esta multiplicación, van a llegar a esto al final, a este circuito de mnemotécnica, porque algunos se van eliminando solos. Así ustedes llegaban a esa famosa cálculo del área por coordenada o por método de Gauss que dice el profe en topografía. ¿Ya? ¿Y por qué es importante? Nuevamente, tiene que ver con las coordenadas, porque esto es lo que trabajan los software para calcular área. Esto es lo que permite ahí lo que vimos en el COGO, en ese simulador, permite calcular áreas, divisiones de área. ¿Por qué? Porque todo lo tengo a través de coordenadas, pero eso ya está programado. ¿Alguna duda? No, profe. No, ¿cierto? ¿Estamos bien? Ok, Sí. eso es bueno. Entonces seguimos con las coordenadas. Y al seguir con las coordenadas, pasamos a otros elementos. Esto que está acá. ¿Lo ven? Intersección. Esto que está aquí. Sí, sí, se ve, profe. Ya. Esto se hacía antiguamente cuando uno solamente medía ángulo. ¿Ya, chiquillos? No existía todavía la estación total. Hoy se sigue usando, obviamente, pero la estación total permite hacer ya la medida de forma más directa y obviamente teniendo más redundancia de datos, puede ellos determinar las desviaciones estándar inmediatamente de la posición. Antes no, pues uno solamente la triangulación teníamos que medir ángulos nomás y partíamos desde una base pequeña, agrandando esta base hasta generar triángulos más grandes. Pero aquí, por ejemplo, hay un elemento sencillo que ya es aplicación directa de la trigonometría y la geometría, porque aquí estamos hablando de geometría, pero además ya tenemos que usar cálculos de trigonometría para determinar posición. Y esta es la más básica, la intersección de dos líneas. Entonces, por ejemplo, en este caso yo tengo dos puntos, A y B, pero necesito darle coordenada al punto C, ¿ya? Para darle al punto C coordenadas, yo tengo que utilizar los datos que tengo acá conocidos, porque son las coordenadas de A, las coordenadas de B, pero además tengo el ángulo alfa y el ángulo beta que tiene que ver con el azimut
que hay con respecto al norte cuadrícula en este caso, para determinar esta posición de C. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema? Parado en A, en este caso parado aquí en A, ¿cómo obtengo la coordenada este del punto C? Ok, si estoy parado en A, en este caso yo necesito esta distancia, la que está aquí. ¿Ya? Al estar parado acá, yo tengo que usar qué función para determinar este delta. Si yo digo la tangente, fíjense, voy a salir de aquí. ¿Qué cosa es la tangente? La tangente de un ángulo es igual a cateto, en este caso, cateto opuesto, que sería este de acá. En este caso sería este trazo, y este trazo sería C menos EA, ¿cierto? Partido por cateto adyacente, que sería este de aquí. Eso sería entonces norte C menos norte A. Entonces, como ven acá, yo para tener la posición de C debería a la coordenada este de A, que estoy parado aquí, la coordenada este de A, sumarle, ¿qué cosa le tengo que sumar? Este trazo. Pero este trazo yo sé que es EC menos EA. Por lo tanto, ¿cómo que me quedaría acá? Norte C menos norte A por tangente de alfa. Ahí. ¿Me siguen o no? Sí, profe. ¿Hay alguna duda con eso? No, no, profe. Ok. Lo mismo entonces hago desde el punto B. Desde el punto B hago exactamente el mismo trabajo. Y en este caso tengo este triangulito, este de aquí con este de aquí. Por lo tanto voy a tener esto que tengo acá. Eso de ahí. Que es parecido al de arriba. Entonces, para poder obtener qué cosa, fíjense acá. Acá son los dos este Z. Entonces yo igualo esto. Esto lo coloco acá. Por lo tanto, voy a después, al hacer todo en este caso, el orden de las tangentes, el oeste, voy a ir separando para obtener este valor, el norte de C. Ahí va el norte de C. Para finalmente, después este norte de C lo reemplazo en una de las dos ecuaciones y voy a obtener el este de C. ¿Lo conocen? ¿Lo habían visto? Así tal cual, yo creo que no lo había visto, profe. Pero en el fondo es como despejar el norte. Sí, es obtener el valor norte y después ese lo reemplazamos en una de las dos ecuaciones que generamos al inicio y tenemos el este C. Esto se usaba obviamente antes, como les decía, con a nivel taquimétrico, porque era lo único que podíamos hacer para determinar esta distancia, que es la distancia C, de A a C o de B a C, aquí. ¿Ya?
Entonces, hoy esto es facilillo, porque yo paraba en A o paraba en B, mido la distancia C y listo. Tengo la distancia directa medida desde A a C o desde B a C y le doy coordenadas. Y como tengo la distancia medida por ambos lados más los ángulos que están medidos, obviamente me vas a calcular un promedio y me va a decir esta es la posición más o menos del punto C. Esa es la gracia de que mejoró el distanciómetro. Este es el ejercicio más básico que había en topografía de determinación de posición, ¿ya? A través de dos puntos conocidos. Luego está este otro método, que es el método de la resección inversa. En Chile no todos lo conocen como resección inversa. La mayoría lo conoce como estación libre, ¿ya? ¿Están familiarizados con ese concepto de estación libre? Sí, profe. ¿Cierto? Ya. Hay algunos que hacen estación libre con 2 puntos y otros que hacen con 3 puntos. Con 2 puntos estarían haciendo algo como esto. Obviamente parado de aquí en C, empiezo a medir para allá y empiezo a medir hacia A y puedo obtener la posición de este punto. Pero eso en la práctica no es la resección inversa como corresponde o como se conoció, que la fue masificada por Snellius. Snellius es el creador de de darle solución a este problema de resección inversa conociendo algunas coordenadas. Pero como mínimo, chiquillos, como mínimo se requieren 3 coordenadas, no dos, porque si fuesen dos solamente sería una intersección inversa, como la que está allá, como la primera que vimos, intersección, pero en este caso como mido desde C sería inversa. En cambio acá, mínimo tendría que ser 3. ¿Por qué? Porque el cuento tiene que tener solución gráfica también, no solamente analítica, ¿ya? Y eso es uno de los errores que generalmente hay en topografía. Muchos tratan de no usar la resección inversa, por ejemplo, en algunos traslados de coordenadas estando dentro de, no sé, por ejemplo, de una carretera. Porque dicen que al trasladar coordenadas con este método genera mucho error. Sí, genera mucho error, siempre y cuando no esté bien hecho la disposición de estos puntos. ¿Y por qué le digo que tienen que tener una solución analítica y además una solución geométrica? Porque analíticamente lo puedo resolver, porque la matemática me da, pero geométricamente tiene que también resolverse. Y esa resolución geométrica tiene que ver con esto que estoy mostrándole acá en esta imagen. Se fijan que aquí el punto A más el punto B más el punto C, ¿ya? Generando esta distancia entre A y B y B y C, tengo que generar estos círculos circuncentros que se llaman, que se generan acá, y donde está la intersección de estos dos círculos, ese es mi punto P, al cual le tengo que dar yo coordenadas. ¿Ya? Por lo tanto, yo me paro en ese punto, observo hacia A, observo hacia B y observo hacia C. ¿Ya? Obviamente voy a tener la solución geométrica y voy a tener la solución analítica y lo más probable que me dé bastante bien esa coordenada. Pero si yo no tengo este cuidado, obviamente voy a ir arrastrando mucho error y obviamente por eso que la gente, algunos colegas, no lo utiliza. Solamente lo utiliza, por ejemplo, aquí en construcción o en cualquier hora de ingeniería donde están trabajando en algunas cosas muy cercanas y que dejaron los perros por ahí, se instalan, pero también deberían tener ese cuidado de que la instalación tuviese ciertas consideraciones geométricas como las que se las estoy presentando acá. Porque también tendría error la marcación o lo que estén ustedes tratando de medir o colocar, por ejemplo, si fuese un replanteo, le estaría dando error, ¿ya? Como les digo, este método se conoce como método de la
resección inversa, problema de la carta, algunos le llaman Potenot, pero aquí en Chile todos lo conocen como estación libre. ¿Ya? ¿Cómo se hacía antes el método? El método solamente observaba desde aquí, observaba el punto A que está coordenado, observaba el punto B que está coordenado y observaba el punto C que está coordenado. ¿Ya? Y se medían los ángulos de acá, alfa, y se medían los ángulos de acá, beta. ¿Ya? Como obviamente tengo las coordenadas de A y B y de B y C, yo podía saber la distancia que hay entre A y B y la distancia que hay entre B y C. Y en base a estos datos, yo podía tener además el ángulo que se generaba aquí, porque tengo los delta H, o sea, disculpen, los delta este y delta norte de estas líneas, por lo tanto podía sacar este ángulo que hay acá. Entonces lo que me llevaba a tener que calcular era este valor de aquí, que no lo conocía, y este valor de aquí, para poder determinar después la posición en P. ¿Ya? Entonces, bueno, este caballero, además de hacer esto, hizo la ley de Snell, que tiene que ver con la refracción, muy usado también en términos nuestros por las estaciones totales, y también calculó el meridiano en, en Europa, que de hecho su cálculo, que está alrededor del 1700, logró calcular que un grado de latitud era equivalente a 111 kilómetros, más o menos lo que hoy en día se tiene de datos como ángulo, así que muy avanzado para su época. Entonces, esto es lo más básico en términos de resección inversa. Aparecen varios métodos para resolver este problema. Por ejemplo, uno de ellos es el método de Collins, que aparece aquí, donde alfa y alfa 2 son menores a 180. ¿Ya? Los ángulos de alfa 1 y alfa 2 son menores de 180. Pero si se dan cuenta, los puntos coordenados, que puede ser el cuento acá, tengo A, B y C. Ahí están los, los puntos coordenados. Por lo tanto, yo tendría que tener esa distancia conocida y esa distancia también conocida porque sé sus coordenadas. Entonces, el método dice que hay que construir un círculo a través del punto reseccionado P, que sería donde yo quiero darle mi coordenada. Pero como tiene esta figura, lo que hace el sistema es prolongar esta línea de BP, ¿ya? La prolonga hasta este punto H y genera esta circunferencia, ¿ya? Al generar esta circunferencia, que en este caso el punto H es el punto auxiliar de Collins, como se llama, se sabe que el ángulo alfa 1 que está acá es igual al que está aquí y el alfa 2 es igual al que está acá. ¿Por qué son iguales? Porque sostienen el mismo arco. Por ejemplo, este arco de aquí, que es alfa 2, es sostenido por este mismo de aquí, po, el mismo arco. Lo mismo pasa con alfa 1. El alfa 1 es este arco y el alfa 1 acá es el mismo. ¿Ya? Por lo menos tienen el mismo valor. Entonces la regla es, usando las coordenadas de A y C, en este caso A y C, dice calcular los azimutes de AC y la distancia AC. O sea, yo puedo calcular el azimut para allá, obviamente porque tengo la coordenada de A y tengo la coordenada de C. Pero también puedo calcular la distancia de A a C porque obviamente tengo las coordenadas. Luego, dice el sistema, usando la distancia AC, que es la que calculó el sistema en la lámina anterior, y utilizando alfa 1 y alfa 2, dice resolver el triángulo ACH por distancias. ¿Qué quiere decir? Distancias de AH acá y acá, tengo que usar el teorema del seno. Por eso es que es importante conocer las funciones trigonométricas.
¿Ya? Tengo ángulos conocidos, alfa 1 y alfa 2, por lo tanto este ángulo yo lo puedo determinar, ¿ya? Tengo esta distancia, por lo tanto con el teorema del seno puedo determinar estos dos lados, AH y CH. Luego, por eso esta lámina va indicando paso a paso lo que tienen que hacer. Usando el azimut de AH, el azimut de aquí a acá, y la distancia de AH, calcular las coordenadas de H desde A. Lo mismo debiesen hacerlo desde el punto C para obtener la coordenada de H. Si está todo bien, obviamente debiese darle igual, ¿ya? Al darle igual, después dice calcular el azimut P, B, H, o sea, desde aquí hacia acá, ¿ya? Obviamente tengo la coordenada de P, no. Tengo la coordenada de H, sí. Y vuelvo a hacer lo mismo. Voy haciendo la separación de los triángulos, usando teorema del seno, y vuelvo a calcular las coordenadas de P desde A y después calcular las coordenadas de P desde C. Si ambas dan iguales, el problema está resuelto. ¿Ya? Es un caso, si se dan cuenta por figura, que es algo que por lo generalmente ocurre, pero tiene una corrección, siempre y cuando se haga un cuadrilátero. Si se fijan, al final termina siendo un cuadrilátero. Este método del cuadrilátero era algo que se usaba antes en minería cuando se hacían los pedimentos de alguna concesión minera. Lo único que aseguraba una buena precisión de esta concesión minera en el término del circuito donde se iba a trabajar era el formato de cuadrilátero. Este método de Collins toma más o menos esa orientación. Luego existe el método de la tangente, o también conocido como método de Blunt, ¿ya? Para exactamente lo mismo, determinar la posición de P con los datos de A, B y C. En este caso, el método de Blunt es muy parecido a lo que partí indicando en esta línea, porque son de intersecciones de líneas, ¿ya? Intersecciones de líneas. El método de Blunt trabaja exactamente en lo mismo, ¿ya? Calcula las tangentes. Acuérdense que ustedes siempre tienen que medir alfa 1 y alfa 2, porque están parados aquí con su estación total o con su taquímetro. La coordenada de A y B y C la tienen, por lo tanto pueden determinar también los azimut. Y usando lo que vimos en la primera lámina de acá, de las intersecciones de las líneas, van reemplazando, reemplazando, reemplazando hasta que tienen, en este caso, el azimut y los datos de la coordenada de P norte y la coordenada de este. ¿Ya? Eso, si quieren ustedes, después lo podrían desarrollar según lo que se vio en la lámina, en la primera lámina, ¿ya? No le voy a dar tanto hincapié porque hace lo mismo que se hizo en la otra, pero en este caso con los 3 puntos para generar el punto P. Recuerden, mínimo siempre 3 puntos, porque con dos, estadísticamente no puedo comprobar dónde está la ubicación, pero con tres sí puedo, en este caso, comprobar, como fue en el método de Collins, que dice calcula después P con desde A y después calcula P con respecto a C. Entonces lo que hace, compara si las coordenadas son iguales. Ah, esta es la coordenada. Si no son iguales, hay una pequeña diferencia, el sistema les va a indicar el promedio y la desviación estándar que fue calculada con esos 2 puntos. Pueden tener muchos más puntos, porque una recesión inversa podría tener hasta 10 puntos incluso. De hecho, hay casos que ocupan muchos más puntos, pero ahí también está siendo el sistema redundante, ¿ya? Y está el método de Trienstra, que es algo parecido al método anterior, ¿ya? Lo que sí tienen que seguir este formulario que aparece aquí, por decirlo,
Este método apareció en el año 96, si no me equivoco, en 1996, en un seminario de la FIG, de la Federación Internacional de Geodestas o Geómetras, como se llama en Europa. Y lo que hace el sistema, obviamente parecido a lo anterior, es generar las mediciones de ángulo, obvio, están las coordenadas de los 3 puntos, pero trabaja en base a los pesos, ¿ya? Que es aquí. Estos son los pesos en función del punto A con el ángulo alfa 2, el punto B con el alfa 3, que sería el de aquí, el que está en B. Entonces genera esta ecuación en función de los pesos. ¿Se acuerdan cuando les mostré un ejemplo de eh, ¿cómo se llama? Del cálculo de una cota que teníamos un viejo que calculaba con nivel y el otro calculaba con GPS? El mismo eh, sentido tiene acá usando los pesos, ¿ya? Pero obviamente los pesos están asociados acá a los ángulos y a las coordenadas que tienen cada punto. Em, bueno, dentro de este sistema de la resección inversa, uno tiene que tener mucho cuidado con esto que se le llama el círculo peligroso, ¿ya? ¿Qué era lo que decía al principio? Por lo general los colegas no ocupan esto para trasladar coordenadas porque tienen mucho error. Sí, tiene mucho error. Piénsenlo de esta manera. A, B, C son los puntos coordenados, ¿cierto? Y yo estoy aquí en P. Pero si estoy en un círculo, ¿ya? En un círculo, como ahí dice círculo peligroso, yo este P puede estar en cualquier parte del círculo, como aquí aparece en P', sosteniendo los mismos puntos, al A y el B y al B y al C. ¿Lo notan? Estando este P en esta línea o dentro del círculo, como se dice, uno está hablando de este famoso círculo peligroso que tiene que tener cuidado cuando uno hace la resección inversa. Entonces, ¿cómo evitamos este problema? Bueno, evitar que estén alineados obviamente los puntos ABC. Estos tres hay que evitar que estén alineados, ¿ya? Generalmente, y me ha tocado ver en algunos colegas que trabajan en caminos, sobre todo en la zona sur, donde está limitada a veces por los cercos de los predios, ponen los PRs en el borde del camino, generando estos ABC, estos puntos ABC, como que si estuvieran alineados. Por lo tanto, cuando se instalan por aquí, por ejemplo, por aquí, a ver, déjenme hacer el dibujo. Si tengo aquí A, B, C, pongo a poner el punto C aquí y yo estoy aquí, obviamente esto tiene mucho error, mucho error. Y esto no debe suceder nunca, que estén, si se fijan, A, B, C, casi en la misma línea. Eso no debe pasar nunca, ¿ya? Obviamente tengo que tener la distribución de los puntos, ¿ya? Eh, que pueda cumplir lo que les decía al inicio, que tenga también una solución geométrica, ¿ya? Para eso es súper importante, por ejemplo, que tengan en Google Earth se van a la zona donde están trabajando y ustedes van haciendo distribución de los puntos en función de lo que deberían tener en terreno, generando esta solución donde tienen estos dos círculos, en lámina 9, estos dos círculos que tienen acá donde pueden generar una sola coordenada por la intersección que tiene ambos círculos, ¿ya? Eso es algo que sí o sí deberían cuidar y en este caso deberían diseñar usando Google Earth. Antes de cuando no existía Google Earth se usaban las cartas para hacer ese tipo de trabajo o también algún plano o mapa que haya estado en el sector para poder hacer esta disposición de los puntos. Entonces,
Por otro lado, si los ángulos, como le decían, en este caso, el alfa 1 y el alfa 2 dan cercano a 120, o sea, disculpen, a 180, mejor no instalarse por ahí, ¿ya? Eso tiene que ver con la disposición de los puntos. Entonces, este es un método súper utilizado, chiquillos, súper utilizado. Por lo general, en obra no ponen estos puntos en el piso, el punto P no queda en el piso, porque como es un punto que permite hacer un trabajo que, en particular, que yo me asocio a los PR que dejaran en el lugar, generalmente se ponen con el trípode, ponen la estación, apuntan a los puntos, tienen coordenadas y empiezan a hacer el trabajo. Se deja principalmente cuando tiene uno poca disposición donde colocar el trípode. En las obras de construcción por lo general es así. Pero uno debería cuidar con estos que le estoy mencionando, cuidar dónde van a quedar esos PR para que tener una buena geometría. Por lo tanto, obviamente ya puse mis PR y puedo poner muchos PR. También debería cuidar dónde me voy a instalar para tener una buena geometría con la estación total. Eso puede hacer la diferencia con respecto a la instalación de alguna cosa. Por ejemplo, estoy instalando los pilares de que van a convertir a una estación de metro o no sé, el moldaje de algún lugar, o estoy bajando algún punto, que también he visto muchos que utilizan eso para bajar algún punto en un pique. Hay que ser cuidadoso con esto, ¿ya? En un túnel, yo he visto personas que han afirmado que pueden llevar la poligonal del túnel mediante este método, pero usando dos coordenadas. Eso técnicamente, analíticamente, no sé si decir imposible, pero ridículamente mal hecho. Van a tener mucho error, mucho error al terminar el túnel, por lo tanto no se recomienda. Ahí sí o sí se tiene que hacer el método tradicional de las poligonales. Idealmente, si le están pidiendo mucha precisión para el tema del rompimiento con la otra sección, uno debería hacer una poligonal cruzada, ¿ya? No sé si están familiarizados con el término de poligonal cruzada. Por ejemplo, aquí va el túnel, vamos viendo de planta. Si yo necesito que esto sea muy preciso, yo debería hacer la poligonal en un sentido así y después me regreso haciéndolo así, ¿ya? ¿Por qué lo hago así? Porque si ustedes ven, vuelvo a la figura que mencioné hace rato atrás. Vuelvo a hacer cuadriláteros. Y eso, a medida que ustedes se alargan con un túnel, va a hacer que este traslado de punto y esta dirección y este guiado que ustedes tienen que hacer con el túnel en el proyecto sea más riguroso y tengan menos ustedes percances de que estar cometiendo algún error. ¿Ya? Pero si se dan cuenta, volvemos a lo que era el inicio. Nuevamente todo es gracias a las coordenadas rectangulares. Todo lo trabajamos con las coordenadas rectangulares. Por lo tanto, tenemos que dominar bien trigonometría, tenemos que dominar bien las funciones o las ecuaciones canónicas, como quieran llamarle, y tener algunas consideraciones o propiedades geométricas que deben cumplir ciertos cálculos. Eso es la base casi de todo lo que nosotros hacemos. Si eso no está cuidado, no somos rigurosos con eso, todo lo que por lo general midamos van a tener ciertos errores y van a ser acumulativos. Un error por acá de 1 centímetro, por allá 2 centímetros, voy sumando estos errores. Entonces, tienen que ser muy rigurosos con estos cálculos, con esta disposición de puntos, con estos análisis de las figuras, porque todo eso tiene que ver con lo que hacemos.
¿ya? Asegurar la precisión del proyecto y asegurar que lleve a buen término lo que se está diseñando, ¿ya? Como estudio independiente, me van a estudiar este método antiguo, ¿ya? También se utiliza hoy, cuando hay ciertas situaciones particulares que me impiden hacer un trabajo como corresponde, ocupo este método, pero la mayoría ya no lo conocen, lo ocupan nomás. Se llama método de Hansen, ¿ya? El método de Hansen también se ocupaba mucho en minería y obviamente lo que hacía era, teniendo dos coordenadas, por ejemplo, lo que tengo acá en esta estación y en esta otra estación, yo le quería dar coordenadas a este punto. Si se fijan, es como partir del principio de la primera lámina, ¿ya? Sin embargo, con esto, yo les decía, chicos, con esto solamente yo no me puedo asegurar que sea precisa esa coordenada que estoy calculando ahí en ese triángulo. Tengo que tener una rigurosidad con respecto a la determinación de esa coordenada. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? O se hace en algunos casos también, como les decía, se genera una base, una línea. En este caso, la medimos con una wincha, con algo que sea preciso, medimos una distancia y generamos este otro punto. Y desde este otro punto hago lo mismo. Mido hasta a este triangulito, o en este caso este punto que quiero darle coordenada, mido su ángulo y después a la estación y después sigo con la otra. ¿Ya? Entonces yo tengo acá esta distancia que es conocida porque la medí directamente y esta otra distancia también la medí. En realidad no la calculé porque son dos estaciones que tienen coordenadas. Entonces tengo esa también conocida y tengo estos ángulos conocidos. En base a toda esa información necesito determinar esta coordenada. ¿Ya? Por eso es que se hacía este auxiliar hacia el lado para tener una figura como un cuadrilátero. Quiero que me estudien este método de Hansen, lo busquen material, el internet, busquen en los libros de topografía, por lo general antiguos aparece este método, porque es algo que se utiliza, los que tienen obviamente el conocimiento de esto, se utilizan para determinar las coordenadas de esto, pero haciendo este auxiliar. ¿Ya? Con todo lo que hemos visto hoy del tema de las coordenadas rectangulares. De todo lo visto, ¿hay alguien que tiene duda de alguno de lo que mencioné, de lo que pasamos, de lo que son los lugares geométricos y de lo que estamos viendo ahora último? La próxima clase obviamente vamos a hacer ejercicio de esto, aplicado. No, profe, todo claro. ¿Sí? Esto sí, Sí. sí o sí tienen que asimilarlo bien, chiquillos, porque es algo que se usa mucho, ¿ya? Todo lo que vimos ahora de intersección inversa, resección inversa y este método que le estoy mandando a estudiar se utiliza, ¿ya? Se sigue utilizando. Las estaciones son modernas, hacen de todo, pero esas trabajan en base a lo que nosotros diseñamos, en este caso, nos permite asegurar precisión, ¿no? Eso es lo que siempre estamos buscando, asegurar la precisión del proyecto, ¿ya? Bueno, chicos, la próxima clase entonces vamos a hacer ejercicios con respecto a la resección inversa, distintos tipos de ejercicios, y también algunas aplicaciones de ejercicio usando obviamente geometría y trigonometría. ¿Ya? Ya, profe. Profesor, con